Muy bien, hermanos. La iglesia todavía no está con el permiso para poderse abrir y reunirse los sábados. Cuando se dé la oportunidad de abrir la iglesia, únicamente va a ser para los sábados. Al principio y posteriormente va a llegar a reunirse los 3 días de culto, pero posteriormente cuando se abra va a ser para los sábados. Me gustaría que tomen en cuenta lo siguiente para cuando sea abierta nuestros templos. En primer lugar, las diaconisas y los diáconos ya no van a poner agua para que la persona venga a tomar agua en la iglesia. Cada quien debe de traer su recipiente con agua. No es que seamos tacaños, sino es por seguridad. Porque los vasos donde el otro va a estar tomando, va a estar tomando usted, o si es cono donde el otro vaya a sacar, va a ir sacando usted. No, así es que ya no va a haber agua. Tiene que traer su recipiente con agua. Número 2. A la hora de estar en la iglesia debemos de hacer uso correcto de la mascarilla, siempre cubriendo la nariz y teniendo la protección correcta. El distanciamiento de las sillas, ya van a estar separadas las sillas, así es que una vez se siente, no las mueva para ponerse más cerca del resto de las personas. Número 4, evitar saludar a la entrada y a la salida del templo. No importa que usted se sienta ofendido o que se sienta rechazado, respete la salud de los demás. Aprenda a no saludar con un estrechón de manos. Por el momento queda suspendido. Número 5. Lávese las manos con agua y jabón o gel antibacterial. Cada vez que salga del templo, haga uso del gel antibacterial que va a estar a la entrada del templo. Número 6. Si hace uso del baño, traiga su propia toalla para secarse las manos. Los diáconos y la diaconisa ya no pondrán toallas para que se sequen las manos, sino que traiga su propia toalla. Y número 7, evite refrigerios y comidas. A la hora de los cultos quedan suspendidas los refrigerios y las comidas. Muy bien, repito rápidamente. Al venir a la iglesia, traiga agua en su propio recipiente personal. Haga uso correcto de las mascarillas. No mueva las sillas de donde están colocadas. Evite saludar a la entrada y a la salida del templo. Lávese las manos con agua y jabón o gel antibacterial cada vez que salga del templo y entre del templo. Si hace uso del baño, traiga su propia toalla para poder secarse las manos. Número 7. Evitemos refrigerios y comidas dentro del templo. Si tomamos en cuenta estas medidas sanitarias, vamos a tener más oportunidad de pasar mucho más tiempo dentro del templo. Muy bien, hermanos, les invito a ir al libro de San Juan, capítulo 7 y versículo 53. San Juan 7, 53. Dice la palabra de Dios, cada uno se fue a su casa. San Juan 7, 53. Cada uno se fue a su casa. El tema que vamos a estudiar esta mañana lleva por título La iglesia que está en su casa. Ese es el tema que vamos a estudiar esta mañana. La iglesia que está en su casa. Dios nos mandó para nuestras casas, para establecer una iglesia en cada casa. ¿Cómo está la iglesia que usted estableció, que Dios le pidió que estableciera en su casa en estos 5 meses? ¿Cómo está su iglesia? Hoy vamos a hacer una radiografía para descubrir cómo está la iglesia que Dios le permitió que estableciera en su casa. San Juan 7:53 dice: y cada uno se fue a su casa. ¿Qué se fue a hacer a su casa? Se fue a plantar una iglesia, se fue a organizar una iglesia. Les invito a inclinar sus rostros, vamos a orar.
Querido Dios que estás en los cielos, bendice tu palabra que vamos a estudiar esta mañana y permite que tu palabra nos escudriñe, que haga un diagnóstico, un estudio de cómo está la iglesia que estamos estableciendo en nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Les suplico que podamos estar atentos a los que nos ven, al mensaje que en esta oportunidad Dios nos ha permitido. Dios nos encomendó a cada uno de nosotros establecer una iglesia en cada casa. Cada hogar, después de 5 meses de cuarentena, debe de tener una iglesia bien establecida. Hay muchos que se pasan quejando de la iglesia a la cual asisten, criticando a sus dirigentes y criticándose entre ellos. Y muchos de ellos no asisten o no asistían a la iglesia bajo la excusa que en la iglesia había mucho pecado, que había muchos problemas dentro de la iglesia. Cuando yo estaba pequeño, quizás de unos 10, 12 años, asistí a una campaña evangelística y recuerdo exactamente una ilustración que contaba el pastor en aquella época. Y él decía lo siguiente, hablando de la iglesia verdadera, las características de la verdadera iglesia era el tema de aquella noche. Y él contaba en una de sus predicaciones que evangelizando, una de las personas le dijo que no asistía a la iglesia porque en su iglesia había mucho pecado. Y que hasta que encontrara la iglesia perfecta, él iba a ir a la iglesia. Entonces el pastor le dijo, entonces si yo lo llevo a la iglesia perfecta, ¿usted me da palabra de que va a ir a la iglesia? Y él le dijo, yo le doy palabra. Entonces el pastor le dijo, bueno, no se hable más, súbase al carro porque yo conozco la iglesia perfecta. En verdad le dijo, sí, súbase. Lo subió al carro, era un domingo, y se fueron en el pueblo hasta que llegaron a la puerta del cementerio general. Y le dijo, muy bien, ahí está la iglesia. Y le dice a aquel hombre, pero yo no veo ninguna iglesia, lo que yo veo ahí es un cementerio. Es que los únicos perfectos son los que ya están muertos. Pero todos los que vivimos aquí somos imperfectos. Entonces, hermanos queridos, la iglesia perfecta no existe. Pero usted tiene la oportunidad de establecer la iglesia que usted quiere, en la iglesia, en la casa que usted tiene. Y hago una pregunta en esta mañana. ¿Cómo está la iglesia que está en su casa? ¿Está mejor que la iglesia que se reunía en los templos hace 5 meses atrás? ¿Está en mejores condiciones que la iglesia del templo? ¿O está en peores condiciones de la iglesia del templo? ¿Se da cuenta que criticar y acusar a los dirigentes no es lo mismo que tener la iglesia bajo nuestra propia responsabilidad? Quiero felicitar a aquellos hermanos que durante estos 5 meses su iglesia se ha mantenido fuerte. Pero quiero hacer un llamado a la reflexión a aquellos que en estos 5 meses la iglesia está a punto de derrumbarse. Y en esta oportunidad hay 3 preguntas para que nos hagan reflexionar acerca de cómo está la iglesia que está en nuestras casas. Veamos Colosenses capítulo 4, versículo 15. Colosenses 4:15. La palabra de Dios dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. ¿A dónde está la iglesia? En su casa. La iglesia está en su casa. Dice la palabra de Dios en Juan 7:53, cada uno se fue a su casa. ¿A qué se fue a hacer a la casa? Se fue a plantar una iglesia. Después de 5 meses le
de su casa? ¿Cómo está? Hebreos 10:25 nos da la respuesta a la primera pregunta para diagnosticar cómo está la iglesia de nuestras casas. Le pregunto en esta oportunidad, cada uno de nuestros hogares debe de tener una iglesia. Vamos a la primera pregunta de reflexión. ¿No han dejado de congregarse en su iglesia? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué dice la palabra de Dios? Se acerca. ¿Se está congregando la iglesia que está en su casa? ¿Tiene los cultos de día domingo? ¿Tiene los cultos de día miércoles? ¿Tiene los cultos, la recepción de sábado? ¿Celebra los cultos del día sábado? ¿Celebra la sociedad de jóvenes en su casa? ¿Cómo está la iglesia de su casa? ¿Está esperando que el anciano llegue a dirigir la iglesia de su casa? Nadie dirigirá su casa a menos que la dirija el cabeza de hogar. En su casa manda usted. En su casa, el que pone orden, lo pone usted. ¿Cómo está la iglesia que está en su casa? Quiero felicitar a aquellos que son unos en la casa y el resto de la familia no son cristianos y han buscado herramientas para poder sobrevivir en esta época de la iglesia en casa. Y algunos celebran los sábados con la ayuda de la radio adventista. Otros celebran el sábado con ayuda de un video en YouTube o un video en el Facebook a través del teléfono. Y en la pantallita del teléfono hay algunos que se reúnen hasta 5 porque nadie tiene la habilidad de poder predicar allí. Pero se reúnen porque no han dejado un sábado sin reunirse. Porque hacen diferencia entre lo sagrado y lo profano. El sábado es sagrado. Si usted no se reúne el sábado, está profanando el sábado. No está haciendo diferencia entre lo divino y lo profano. Se prepara diferente, se viste diferente el día sábado. No ha dejado de congregarse. ¿Cómo está el sábado en sus iglesias? La palabra de Dios dice, la iglesia que está en su casa. Llega tarde a los cultos que realiza la familia el sábado. Se levanta tarde y anda allí quitándose de los ojos, peinándose mientras su familia ya está cantando. ¿Cómo está la iglesia que está en su casa? No deje de reunirse, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pregunta número 2 para reflexionar. ¿No se ha apagado el fuego aún? Según de Timoteo 1:6. 1:6. ¿No se ha apagado el fuego aún en su casa? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué es avivar el fuego? Es reunir, cuando es fuego de, ¿cómo se llama? De leña, es reunir los tizones, porque cuando ha pasado la llama, ¿qué hacen los tizones? Se separan. Y para avivar el fuego, ¿qué es lo que hay que volver a hacer? A unir los tizones. ¿Cómo están los tizones de su casa? Si están separados, se están apagando. Pero si se han unido, ¿cómo está el fuego en su casa? Está vivo. ¿Cómo tiene el fuego en su casa? ¿Cómo está el fuego de la iglesia? ¿Cómo está el fuego del Espíritu en su casa? La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos. Y dice la palabra de Dios, te aconsejo que avives el fuego del Dios que está
en ti. Si alguno de ustedes, hermanos queridos, el fuego se está apagando, es el momento de avivarlo. No deje que se apague. Porque los que no agarran fuego hoy, agarrarán fuego después. Mejor agarremos fuego hoy. ¿Qué es ese fuego? Veamos lo que dice Hechos capítulo 2, 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevase a expresarse. ¿Qué significa el fuego en la Biblia? El Espíritu Santo. Ahora les pregunto, ¿cómo está el Espíritu Santo en su casa? ¿Cómo está el Espíritu Santo en la iglesia que está en su casa? ¿Es una iglesia que arde del Espíritu Santo? Si su iglesia ha pasado, si su casa ha sobrevivido 5 meses y los 5 meses de estar metidos los sábados en nuestra casa no nos hemos dejado de congregar, es una iglesia donde aviva el fuego. Que no importa que haya trabajo, no importa que haya comida, no importa las enfermedades que hay, si hay una iglesia que está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, sobre todas las cosas será más que vencedor. Amén. Amén. Mateo 25:8 es un texto para meditar. Mateo 25:8 dice la palabra de Dios. Entonces las insensatas dejaron a las prudentes. Danos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas, que dice la palabra de Dios, se están apagando. Hermanos, hay unas casas en las iglesias hay unas iglesias que están en la casa que dan gusto porque hay fuego allí. Pero hay otras iglesias que están en las casas que están, ¿qué dice la palabra de Dios? Se están apagando. ¿Cómo está la iglesia de tu casa? ¿Está ardiendo o se está apagando? ¿Cómo está la iglesia? Hermanos queridos, si la iglesia se está apagando es porque el Espíritu de Dios se está retirando de tu casa. Y si algunos dejaron sin congregarse estos 5 meses y vieron el sábado como profano, hagan un favor a la iglesia, ya no vuelvan. Si no fueron capaces de congregarse en este tiempo, solo serán problemas dentro de la iglesia. Dios los ama, pero no dejen que el fuego se apague. Pero no vengan apagados. Es el momento de avivar el fuego. Porque si en su casa, en una iglesia que solamente era 5, no pudo avivar el fuego, no habrá pastor, no habrá anciano de iglesia quien sea capaz de avivar el fuego donde una iglesia hay más de 20. Hermanos queridos, hay todo tipo de leña. Hay una leña que es pronta a encender. Y hay otra leña que solo es humo. ¿Qué tipo de cristiano es? ¿De ese que se enciende o de ese que solamente es humo? Si usted es cristiano que solo es humo, tiene un cristianismo tóxico. Les pregunto, ¿qué pasa cuando de repente en la iglesia, en la sala o en la cocina o en el cuarto se comienza a llenar de humo la habitación? Tiene que salir cuanto antes porque se siente, ¿qué cosa? Desesperado, siente que se ahoga. Entonces los cristianos que solo son humo ahogan a otros cristianos. Y tiene un cristianismo tóxico. Si su cristianismo es tóxico, mejor no se congrega, porque no es feliz y no deja ser feliz a los demás.
Por eso la invitación es, aviva el fuego que hay en ti. No dejes que se te apague. No dejes que otros te lo apaguen. El diablo va a querer apagar el fuego poniéndote ocupaciones a la hora del culto. El diablo va a querer apagar el fuego echándote una cantarada de agua a la hora de congregarte los miércoles. El diablo va a querer poner fuego, apagar el fuego poniéndote, levantándote a las 10 de la mañana el sábado. Aunque estés en la casa, respeta los horarios de adoración en el día sábado. No dejes que el diablo te apague. Aviva el fuego que hay en ti. Y en tercera y última pregunta, Hechos 4:20. Dice la palabra de Dios: porque nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. ¿Cómo es tu iglesia, la iglesia que está en tu casa? ¿Es una iglesia misionera? ¿O una iglesia que se escondió a llorar de miedo como los discípulos cuando Jesús murió? ¿Está predicando tu iglesia? ¿Es una iglesia evangelística la iglesia que está en tu casa? ¿O solamente comen para sí? Saben que nosotros debemos de comer como el buen gallo, no como la gallina de engorde. La gallina de engorde solo come ¿para qué? Para adentro. Pero el gallo indio, el que es buen gallo, come y con sus patas rasca para que las gallinas lleguen a comer. No solo come para sí. Tú estás en la iglesia que está en tu casa, estás como gallina de engorde, o estás haciendo provisión para que otros puedan comer también. Dice la palabra de Dios: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Quiero felicitarlos a aquellos que en medio de la pandemia no han podido quedarse callados. En medio de las dificultades siguen predicando la palabra de Dios, porque la iglesia que está en tu casa tiene que ser una iglesia misionera, tiene que ser una iglesia que aviva el fuego, tiene que ser una iglesia que no deja de congregarse, tiene que ser una iglesia viva. ¿Por qué necesitamos una iglesia que no deje de congregarse? ¿Por qué necesitamos una iglesia que no deje apagar el fuego? ¿Por qué necesitamos una iglesia que no deje de predicar? Porque Dios ha encomendado una misión a esa iglesia. Le llama la novia. Le llama la esposa que un día se va a unir en las bodas del Cordero. Si tu iglesia, si tu casa se ha convertido en una iglesia, entonces Jesús va a venir por la iglesia de tu casa. Ahora, hermanos queridos, muchas veces el director de escuela sabática está preocupado porque sus miembros de escuela sabática no estudian la cartilla. Pero ahora que se ha ido a su casa, ha logrado que los 4 que viven en su casa estudien la cartilla. Si no lo logró, no venga a pedirle a la iglesia cuando venga aquí después de 5 meses a que la iglesia estudie la cartilla. Si los 5 que estuvieron en su casa no la estudiaron. Si el director de obra misionera no logró que su gente, sus 4 que están en la casa, hagan obra misionera, ¿cómo va a venir aquí a pedirle a la iglesia que haga obra misionera? Si no pudo mover a los 4 de la iglesia que está en su casa, ¿cómo va a poder mover a una iglesia de Dios? Si no pudo reunir a los 5 que están en su casa para congregarse, ¿cómo va a poder reunir a los 30 que forman parte de la iglesia? Tomémonos en serio la iglesia que está en nuestra casa. Porque estos 5 meses Dios no nos va a pedir cuenta de la iglesia del templo.
Estos 5 meses Dios nos va a pedir cuenta de la iglesia que está en la casa. Y hay 1000 maneras ahora para poder reunirnos y congregarnos en nuestros hogares. ¿Por qué? Veamos lo que dice Efesios 5:27. Porque Dios tiene un propósito con esa iglesia, con la iglesia que está en tu casa, con esa iglesia que está en tu casa. ¿Recuerdan el director de servicio de canto diciendo: hermanos, canten, y el que no cante lo paso a cantar aquí en la plataforma? ¿Lograste hacer cantar a los 5 que están en tu casa? Si no lo lograste hacer cantar, no vengas a inventar lo que no está inventado a la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 5:27. A fin de presentarla a sí mismo como una iglesia que, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa. ¿Y qué cosa dice la palabra de Dios? Y sin mancha. Una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. ¿Qué iglesia? La de Puerta del Cielo. No. ¿Qué iglesia? La de Colosenses 4:15, la iglesia que está en tu casa. ¿Cómo debe de ser esa iglesia? Sin mancha ni arruga. Una iglesia gloriosa, una iglesia pura. ¿Cuál es la misión de convertir tu casa en una iglesia? Esa casa debe de ser una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga. Por tal motivo, no debe ser que si el virus se propagara un año más y surgiera un decreto donde se nos diga que está prohibido el 2022 o el 2021 reunirnos en nuestras iglesias. Deberíamos de darle gracias a Dios por darnos otra oportunidad para hacer mejor las cosas en nuestra casa. ¿Saben, hermanos queridos? Dios nos mandó 5 meses a la casa no porque estaba improvisando. En Él no hay errores. Él quiere salvar a la iglesia que está en tu casa. Y te envió de misionero a la iglesia que está en tu casa. No rehuyas. Se cuenta una vez que el rey quería dar su hija, su princesa, en matrimonio. Pero quería asegurarse que el novio que iba a ser su esposo fuera un hombre valiente. No se lo quería dar a cualquier hombre. Entonces, en la piscina que tenía en el palacio le metió cocodrilos. Y dijo: el primer hombre que cruce la piscina al otro extremo, a ese le voy a dar a mi hija por esposa. Ni bien había terminado de decir cuando cayó el primer hombre a la piscina. Y allí, entre medio de cocodrilos, tuvo que hacer maravillas, tuvo que hacer milagros, y nadó como nunca en su vida. Se sumergió cuando tenía que sumergirse, salió cuando tenía que salirse, y como pudo llegó al otro extremo. El rey absorto baja hasta la piscina y pregunta: ¿quién es ese hombre? Y el hombre, todavía miedoso, sin captar lo que había sucedido, dice: yo lo único que quiero saber es quién me empujó. Hermanos, hoy Dios nos empujó a cuidar de la iglesia que está en nuestra casa, porque si no nos empuja, nunca lo hubiéramos hecho. ¿Cómo está la iglesia que está en tu casa? ¿Se está congregando? ¿Está vivo el fuego? ¿Está predicando? Quiero decirte que sí, esa es tu iglesia. Es una iglesia que va en el proceso para ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Porque el que comienza en nosotros la buena obra es fiel en completarla, dice la palabra de Dios. Quiero invitarlos en esta oportunidad a poder terminar con una oración, para poderle decir: Señor, perdóname si no he hecho de la iglesia lo que tú esperabas, si no he hecho de mi casa la iglesia que tú esperabas.
Y el tiempo que nos va a permitir regresar a nuestros templos, que sea un tiempo que sepamos aprovechar para poder establecer la iglesia que está en nuestras casas. Les invito a ponerse de pie para poder orar. Querido Dios que estás en los cielos, en esta mañana, en esta oportunidad, Señor, agradecemos porque tú nos enviaste a la casa con un propósito. No estábamos preparados para ir a la casa, Señor, pero de un empujón caímos adentro. Y hoy tenemos 5 meses aproximadamente de vivir con cocodrilos y lagartos en medio de la casa. Pero tenemos que aprender a aceptarlos, amarlos y convertirlos en oveja con el poder del Espíritu Santo. Enséñanos a dirigir la iglesia que está en nuestra casa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.